Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Tome atención porque esta, la región metropolitana, es la zona que más preocupa por lejos a las autoridades respecto del contagio del COVID-19. Y no solo a las autoridades, cuando uno habla, conversando con expertos, epidemiólogos, infectólogos, intensivistas, en privado, claro, no lo pueden hacer muy en público, pero dicen, tenemos susto por Santiago, tenemos susto por cómo se pueda manejar aquí en la región metropolitana, porque las aglomeraciones de grandes núcleos de personas, pasa eso, y Santiago es enorme, es inmenso y muy cercano una comuna de la otra. No es como el sur o el norte, que tiene límites naturales que van cortando una ciudad de la otra eventualmente. Santiago sabemos, la metropolitana sabemos que es distinta. Fíjese que en comparación con las demás regiones del país, la metropolitana ha presentado un alza muy significativa de nuevos casos durante estos últimos días, mientras que en regiones ha existido una suerte de regresión. Según el último reporte del Ministerio de Salud, el número de personas asintomáticas y sintomáticas, es decir, el total de las personas que han dado PCR positivo en el Gran Santiago, llegó hasta los 1.179 casos. Así, en total, el total de contagios en el área metropolitana ya bordea los 15.000 casos. Es un 85% a nivel nacional. Está clarísimo entonces dónde está enfocado fundamentalmente este foco de contagio, aquí en esta región capital. Es por ello entonces que el territorio que más comunas tiene con cuarentena es esta, son 14 comunas. Sin embargo, más de 20 alcaldes y alcaldesas de la región exigen declarar cuarentena total en toda la zona, principalmente por la preocupación y el aumento de los casos, y además acusan de que las medidas de cuarentena voluntarias o obligatorias, incluido el toque de queda, no están siendo cumplidas por la comunidad. Ahí hay otro punto muy importante. Primero, sabemos que ya no hay que esperar los martes para medidas como cuarentenas, es decir, mañana, perfectamente, podríamos tener a las autoridades agregando comunas. Eso es uno. Dos, no sería raro que si aquí está el 85%, no necesariamente de los activos, pero de todos los que se han dado, y aquí hay 1.100 y tantos casos, bueno, en este momento, quiere decir entonces que a lo mejor lo que va a haber que hacer es efectivamente ampliar dramáticamente la cantidad de comunas que pueden entrar en una cuarentena. Pero ¿de qué sirve una cuarentena si es que nosotros no la vamos a cumplir? ¿De qué sirve que se exija las cuarentenas con la mejor fe del mundo o que la autoridad la ponga haciendo caso a eso? Si cada uno de nosotros cree que en realidad no es tan importante, igual yo puedo salir más veces de las que me dejan, y si yo pido todos los permisos y trato de hacer trampa para pedir un permiso extra a nombre de otro, y si yo hago fiestas, y si yo salgo a comer con otros amigos, entonces la verdad es que aquí insistimos hasta el cansancio. Una cosa importante es lo que dictamine la autoridad, pero tan importante como eso es cómo lo seguimos los ciudadanos. Una autoridad que la ciudadanía es sorda puede tomar la medida que quiera y esto no va a pasar. Es más, esto se va a empeorar. O lo tomamos en serio o esto se va a empezar a poner feo. No sé cómo hay que decírselo a algunos, yo sé que la gran mayoría es responsable, pero esos algunos nos complican al resto. ¿Cómo hay que decírselo? ¿Con qué palabra? ¿Qué parte no entienden del quedarse en la casa en la medida de lo posible y salir solamente si es urgente? ¿Qué parte no entienden? ¿Quedarse en o casa? ¿Hay que repetírselo? ¿Hay que escribirle 1000 veces ahí? Esto se va a poner feo. Pregúntense a los médicos que trabajan en las UCI, en la asistencia, en los centros de asistencia intensiva. Se va a poner feo, en serio. Tomemos esto muy en serio. Vamos a la pregunta del día y tiene que ver con un tema que vamos a entrar a conversar luego. ¿Qué está pasando con la educación? Muchas veces decimos, la pandemia es sanitaria, fundamentalmente sanitaria, con alcances económicos y sociales. Claro, porque no salir a trabajar impide muchas veces traer ingresos. Pero hay otro aspecto que es fundamental, que es la educación. ¿Estás de acuerdo con que ningún alumno repita de curso este año, como es uno de los planteamientos que se hace? ¿Sí o no?
Vamos a la mesa de conversación porque este y otros temas en educación nos preocupan y para eso tomamos contacto con Alejandro Carrasco. Alejandro es el director del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas Educativas CPUC y es miembro del staff del informe del informe de la mesa, me parece, pero sobre todo es profesor de la Escuela de Pedagogía de la Católica. Alejandro, buenas noches y gracias por estar aquí y abrirnos las puertas de tu casa. Buenas noches, Matías. Muy buenas noches. Bueno, partamos por esta pregunta que teníamos planteado, si es que es razonable pensar, si es central estar hablando hoy día de quién repite, quién no repite, si es que hay que eliminar la posibilidad de repitencia este año, dadas las circunstancias tan anómalas que hemos tenido. Bueno, el informe que hoy día la Universidad Católica y la Universidad de Chile hicieron en entrega o pusieron a disposición pública plantea que en verdad tenemos que centrarnos en este momento de crisis y de pandemia en lo sustantivo, son las experiencias que están teniendo nuestros niños, niñas, vitales, su bienestar socioemocional, y en ese sentido estar preocupado de la evaluación sumativa o de la promoción parece secundario. Ahora, hace poco el Ministerio de Educación hizo un decreto, en realidad la reprobación automática ya está eliminada de nuestro sistema escolar. La reprobación automática existía antes por nota, ya no existe, en verdad ahora es en casos excepcionales. Entonces la propuesta va en el sentido de quizás flexibilizar las evaluaciones sumativas, evaluaciones formativas, que nos ayuden a mirar el progreso de nuestros estudiantes y especialmente lo que es el foco de nuestro informe, independiente de cuándo ocurra. Yo sé que había un debate sobre cuándo vamos a regresar a clase, independiente de cuándo ocurra, en algún momento vamos a volver. Y hay que preocuparse desde ahora de cómo va a ser ese regreso en términos pedagógicos, curriculares, etcétera, etcétera, y ahí están focalizar las propuestas del informe. Entonces, pero para enfocarnos y cerrar este tema de las repitencias, hoy no está dentro de las posibilidades de la repitencia automática, tiene que ser una medida excepcional, no sé, a lo mejor será que por X razones no hayan asistido un tanto porcentaje de clases, es decir, que no haya cursado realmente la persona a ese nivel, cosas de ese tipo, pero por lo tanto, entonces, no sé si entiendo bien, pero el tema de la repitencia no es muy tema hoy día. Efectivamente podría suceder esto en manos de ciertos consejos que se constituyen en cada establecimiento escolar, así lo dice la norma hoy en día. Entonces, es excepcional y desde mi punto de vista sería extremadamente extraño que tuviésemos los establecimientos escolares, el sistema escolar estuviese promoviendo esas prácticas que recientemente, como digo, el sistema escolar chileno dejó atrás. Ahora, también es complejo que si algún alumno o alumna traía algún rezago, algún problema, va a tener este año que es anómalo, donde pudo haber repuntado y haber sido reforzado para poder acumular ciertos conocimientos para seguir adelante, se le va a acumular un déficit a ese tipo de alumnos y después le va a ser muy complicado cuando la pirámide se vaya achicando hacia arriba, digamos, hacia segundo, tercero, cuarto medio. Entonces quizás en algunos casos podría ser recomendable para algún alumno que, dado la anomalía de este año, que lo repita completo. ¿Podría ser? Bueno, yo creo, como un mensaje general, yo creo que cuando regresemos va a ser tiempo de la pedagogía y de la confianza en las capacidades profesionales de nuestros profesores, de nuestros directores. Lo que tú planteas, Matías, yo lo vería de este modo. Hay que pensar en tiempos más largos, en este momento, digamos, estoy siendo optimista, post pandemia, cuando regresemos, o la pandemia quizás nos va a acompañar, pero en tiempos largos, porque el próximo año va a tener que seguir los profesores, los equipos directivos avanzando con el currículum. No se corta este año en términos de aprendizaje, tiene una continuidad con el otro, y eso significa reorganizar el currículum. Bueno, pero por eso te digo, el otro es la continuación de este año. Si un alumno o alumna estaba trayendo algunos problemas o arrastraba algunos problemas de aprendizaje o de acumulación de las materias que venían hacia atrás, en esta anomalía le va a producir un bache que a lo mejor le va a conflictuar todo el resto de su escolaridad. ¿Esos casos son atendibles a tu juicio para poder revisar una eventual repitencia? No, yo creo que hay que apoyar a esos estudiantes
hacer diagnóstico, formativo, identificar dónde están esas debilidades y acompañarlo, no solo este año, sino también el próximo año. Claro. Por eso digo, hay que pensar en tiempos largos y pensar el currículum. El currículum es flexible. Bueno, de eso los profesores pueden adaptar, pensar, y ese trabajo profesional, esa pedagogía, ese trabajo pedagógico va a ser muy importante para acompañar a los tipos de estudiantes que tú estás identificando y mencionando. Bueno, hablemos un momentito de currículum, porque también ha salido el tema. Me tocó entrevistar el otro día a Harald Beyer, que fue ministro de Educación y es uno de los expertos en educación en nuestro país hace mucho tiempo, ha escrito, ha investigado, y me llamó mucho la atención una cifra que, no sé si yo la entendí bien, que nosotros tenemos un 26% más de currículum que los países OCDE. ¿Eso es así? ¿A tu juicio compartes ese dato? ¿Lo tenías? ¿Y qué significa exactamente? Explícanos. Completamente. Nuestro país, comparado con otros sistemas escolares, está sobrecargado de demandas curriculares. Yo quiero decir que algo muy importante, nosotros tenemos un buen currículum en el sentido de su secuencia, de la identificación de objetivos de aprendizaje y núcleos claves. Tenemos un buen currículum, el problema es la sobreexigencia, la sobrecarga que tienen los profesores, los establecimientos escolares. Por eso yo decía que es tiempo de pedagogía, porque ese sobrecurrículum que tenemos es vinculante, muchas veces exigido, por ejemplo, a través de las pruebas SIMSE, y eso a veces sobrecarga a los profesores en el sentido de que no pueden trabajar con grupos de estudiantes o estudiantes que requieren quizás cierto ritmo y secuencia distinta. Alejandro, a ver si te entiendo bien, porque tú eres el experto, perdona. Cuando tú dices que es el tiempo, ahora me calza tu frase que la has dicho 2 o 3 veces, es el tiempo de la pedagogía. Con una mochila sobrecargada de currículum para los profesores, ¿les queda poco tiempo para la pedagogía y tienen que ocupar mucho tiempo en pasar y pasar materias y corregir y hacer trabajos para poder llegar a esa meta? ¿A eso te refieres? La pedagogía es el juicio profesional. Claro. Es la capacidad de los profesores de identificar las necesidades tanto emocionales como cognitivas de sus estudiantes y tomar decisiones curriculares. Entonces yo decía, el contraste, por un lado tenemos un currículo sobrecargado como país, pero por otro lado bien esquematizado. Y los profesores tienen la capacidad de tomar decisiones y decir, con este grupo de estudiantes, con estos estudiantes, yo puedo priorizar. Priorizar ahora en estos tiempos significa núcleos claves de cierta asignatura, ciertas habilidades clave, el currículum, ciertas partes significativas del currículum, significativas para lo que estamos viviendo. Priorizar en lo integral, en la formación integral, que es cuestiones éticas, que son en estos días claves. Por ejemplo, cómo lo introducía en el programa, cómo guardar cuarentena, etcétera, etcétera. Entonces, los profesores, si bien tenemos un currículum abultado y una gran responsabilidad ahora y desafío, y por eso digo más pedagogía, de tomar esas decisiones pedagógicas claves que nuestro currículum permite. Tú como experto, porque eres director del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas Educativas de la UCE, ni más ni menos que políticas educativas y políticas prácticas. Tú pensando en este currículum sobrecargado, que llevamos hasta aquí una mochila que realmente duele la espalda por esta sobrecarga, 26% más cargado el currículum que el del resto de los países OCDE. Y sabemos que es el tiempo de la pedagogía, de escuchar, de estar cerca, de acompañar. Yo siento, no sé, tú me explicarás mejor, que aquí se requiere un giro en la forma de educar. ¿Quiere decir entonces que el próximo año las prácticas van a ser, o cómo te las imaginas tú? Bueno, yo creo que hay que empalmar mucho con lo que cada estudiante necesita, lo que vamos a vivenciar cuando retornemos. En términos generales, ya hay reportes que lo han advertido. Nuestro reporte de la Universidad Católica y la Universidad de Chile lo manifiesta en su introducción. Nosotros vamos a observar grandes brechas educacionales en los estudiantes. Un dato, hay muy buenos estudios en Estados Unidos que evalúan el impacto de las vacaciones escolares, de ese rezago, en niños de distintos niveles socioeconómicos, grupos de inmigrantes o no, etcétera. Y el impacto en grupos de menor nivel socioeconómico, de migrantes, etcétera, es muy grande. Es decir, tener receso escolar lo afecta mucho. Recesos largos. ¿Te refieres al receso de 3 meses escolar clásico?
Exacto, y al grupo socioeconómico alto viven una experiencia que hacen que conecten en verdad con lo que han aprendido curricularmente. Por lo tanto, si uno puede extrapolar eso a lo que vamos a vivir en Chile, lo que vamos a vivir, todos van a tener cierto rezago, obviamente, transversalmente y con independiente de tu origen socioeconómico, pero vamos a ver fuertes diferencias por grupos sociales. Entonces, en ese contexto, la tarea de los profesores de los colegios de identificar y de hacer decisiones, diseño pedagógico para acompañar a sus estudiantes va a ser muy clave. Y por otro lado, el tema en términos de bienestar socioemocional, vamos a tener condiciones muy distintas, la cuarentena se está viviendo de manera muy distinta según tu hogar, la comuna donde vives, la situación de tus padres, y eso por supuesto sobrecarga a los niños. Y eso, por supuesto, afecta tu disposición al aprendizaje, tu motivación, etcétera, y tu disposición respecto de tus pares. Entonces, ese aspecto también va a ser crítico en las decisiones y las estrategias que los colegios diseñan. Tú estás pensando, Alejandro, cuando hablaste del receso de verano, de las vacaciones muy largo, con los efectos que tiene, replicar lo que ocurre en otros lugares donde hay más periodos de vacaciones durante el año, pero más cortos, versus este gran desierto que es de diciembre a marzo? Claro, más bien mi ejemplo iba en la línea de mostrar que tener un receso tan largo tiene efectos diferenciales en distintos grupos sociales. Bien, pero cambiarlo, ¿cambiaría eso? Bueno, claro, me estabas hablando de una buena propuesta de política educativa hacia adelante, de tener, claro, recesos más cortos, estoy de acuerdo, periodos más intensos, vacaciones más cortas. Es una buena idea, Matías, Entiendo que, estudiar a futuro. Entiendo que Inglaterra, por ejemplo, tiene un sistema como este, más vacaciones durante el año y no estos periodos tan largos donde además hay muchos niños y niñas que tienen en estos 3 meses muy poca posibilidad de que sus padres puedan cuidarlos, si trabajan padre y madre y quedan a veces muy solitos. Exactamente, y por eso, como decía, en el retorno post-pandemia, hacer evaluación diagnóstica de qué nivel de aprendizaje y de la situación socioemocional de los estudiantes va a ser muy, muy clave, y en eso la Agencia de la Calidad, quería comentarlo, ha anunciado recientemente que va a hacer una prueba evaluativa diagnóstica orientada a ese fin, con un componente integral que denominan, que se refiere a lo socioemocional, pero también curricular en lenguaje y matemática. Lo van a hacer con una metodología parecida a la evaluación progresiva que ya existe en la agencia, donde cada establecimiento escolar toma esos instrumentos y lo aplica a niños concretos. Eso es muy distinto al CIMSE, que esperamos que se postergue. ¿Qué va a pasar con el CIMSE en un año como este? Bueno, es incierto. Nosotros en nuestro documento planteamos que el CIMSE debiese postergarse para el 2021. El CIMSE mide conocimiento acumulado en el año y por lo tanto eso no va a tener sentido. El CIMSE es estandarizado, es externo y no hace sentido que se tome a fin de año y sobre todo porque también el CIMSE tiene consecuencias y como tiene consecuencias, eso genera cierta ansiedad en las comunidades escolares. Entiendo que el Ministerio de Educación, la Agencia de la Calidad lo está evaluando. Yo creo que sería importante que pronto dé señales de si va a postergar o no el CIMSE. Es muy importante entender que el CIMSE es una evaluación externa, no arroja ninguna indicación sobre niños específicos, nunca hay puntaje sobre niños específicos, sino a nivel de establecimiento curso, y los resultados son posteriores, digamos, toma un tiempo procesarlo, es decir, lo que se necesita en términos ahora, regreso evaluativo, es una evaluación orientada al aprendizaje para tomar decisiones por todo lo que hemos conversado, tomar decisiones respecto de niños concretos. Entonces el CIMSE, digamos, es para otro objetivo, ha tenido otro objetivo de seguimiento de política educativa, objetivos para que los colegios sepan más o menos cómo están respecto a un estándar, pero en estos momentos se necesita pedagogía específica y en ese sentido evaluación formativa y concreta respecto de cada niño, no un seguimiento general. Podemos hacer CIMSE quizás, si es necesario, podría evaluarse hacer una prueba muestral, por ejemplo,
pero en ningún caso censal como se hace y está planificado hacer a fin de año. Así que yo espero que las autoridades pronto den noticias sobre eso. Alejandro Carrasco es director del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas Educativas de la Universidad Católica. Alejandro, muy buenas noches y muchas gracias por recibirnos en tu casa esta noche. Buenas noches. Que estés muy Gracias bien. a ti. Y antes de irnos a la pausa, la pregunta que les habíamos planteado, si es que estás de acuerdo con que ningún alumno repita de curso este año. Parcialmente el 79% está de acuerdo. El 21% restante piensa lo contrario. Hacemos una pausa y ya volvemos con temas de medio ambiente aquí en Vía Pública. Espérenos. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y queremos conversar sobre clima, medio ambiente. ¿Qué pasa en esta pandemia? Es tan anómalo, tan raro todo lo que está pasando, tan poca actividad, por decirlo en un término económico que vimos en Limaseca ayer, por ejemplo, tan poca actividad y eso tiene un correlato ambiental de todas maneras. Y vamos a conversar con Marcelo Mena, que es, que fue ministro, sabemos, de Medio Ambiente, que viene llegando de 2 años muy largos en el Banco Mundial, trabajando en estas materias climáticas en Washington, y está ahora como director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso. Marcelo, bienvenido. Mucho gusto tenerte aquí nuevamente. ¿Cómo estás? Encantado, tanto tiempo, Matías. Así es, pues Marcelo, ni siquiera sabía que habías vuelto a Chile. Qué interesante con la experiencia que traes de afuera, justo en cuarentena, recién llegado. Antes de entrar al tema de las restricciones vehiculares y eso, una pregunta que a todos nos llama la atención es, ¿cuáles se están midiendo los efectos que va a tener? Va a ser un experimento planetario muy interesante con la baja de actividad que pasa con el planeta, que nos tenía, antes de esta pandemia, nos tenía preocupados como tema central. Sí, o sea, claramente acá, por ejemplo, en temas de contaminación. En Santiago, la contaminación asociada a los autos, los óxidos de nitrógeno, por el bajo flujo, bajó en torno al 60%, los niveles más bajos que se han registrado desde que medimos la contaminación. Y eso se ha replicado en ciudades del mundo. Y nos hace pensar, también teníamos otra pandemia que estaba ocurriendo, que era la contaminación atmosférica, que tiene relación un poco con lo que está pasando ahora también, porque hemos visto que el COVID exacerba los síntomas respiratorios y causa una mayor letalidad. Hemos visto cómo ha bajado las emisiones a nivel global y probablemente este año sea un año de los peaks en emisiones, o sea, más bajo que lo que ha sido el histórico, y quizás la baja más importante que hemos tenido de gases de efecto invernadero desde también la caída del muro de Berlín, que fue el año 90. Entonces, por lo tanto, han sido cambios súper profundos que estamos viviendo con respecto al medio ambiente. Pero lo que decía yo, que este va a ser estos meses, si los científicos se hubiesen pedido para poder medir el impacto real en bajar la actividad, el mundo no hubiese sido capaz de otorgarle esa posibilidad. Si ustedes, los científicos del mundo, dennos 3 meses, 4 meses, 5 meses, bajando tanto porcentaje de la actividad para medir los efectos, ¿qué podría pasar en nuestro planeta? Disculpen, no, van a tener que hacerlo ustedes en un laboratorio porque el mundo no puede parar. Y el COVID les dio este regalo para poder medir. Me imagino que están los científicos de cabeza tratando de medir este tipo de cosas, ¿no? Sí, efectivamente ya aparecieron las primeras publicaciones para ver cómo se transportaba el virus con la contaminación atmosférica. Apareció un estudio de Harvard que mostraba qué tan letal podía ser y se dieron cuenta que por cada microgramo de material particulado aumentaba en 15% la letalidad del coronavirus. Hecho en réplica acá en Chile, por cada microgramo en torno a 9% aumenta la letalidad, y es por eso que en ciudades como Temuco, como en Talca, como en Chillán, la letalidad es el doble de lo que es la media nacional. Entonces, incluso acá mismo uno puede encontrar ese tipo de correlaciones que ya se están dando y viendo a lo largo del mundo. O sea, así como un ser humano tiene también enfermedades de base, por decirlo, la hipertensión, la obesidad, y mayor peligro para recibir el COVID, en las ciudades también tienen enfermedades de base si es que tienen un medio ambiente o un medio ambiente más contaminado. Eso los va a afectar más a todas las personas. Sí, entonces se confunden también factores sociales y socioeconómicos, evidentemente, pero en las ciudades más contaminadas de Estados Unidos son aquellas que han tenido mayor tasa de letalidad del COVID, y acá las mayores tasas de letalidad también están asociadas a las ciudades más contaminadas. Entonces, lo que ocurre es que
vivir en una ciudad contaminada te predispone a tener menor capacidad pulmonar, te predispone a enfermedades cardiovasculares, la mortalidad es mayor, las enfermedades respiratorias que ocurren, las consultas de urgencia son mayores, y es por eso que es tan importante descontaminar, y es por eso que el gobierno, tanto el de Michelle Bachelet como de Sebastián Piñera, han estado llevando a cabo estos planes de descontaminación, no solamente en Santiago, como fue tantos años, sino que Santiago hasta Coyhaique. Claro, sabemos que en el sur a veces nosotros nos imaginamos desde aquí solamente el sur con lindos árboles, y los que viven ahí saben que a los lindos árboles muchas veces le acompaña un aire irrespirable en muchas ciudades, así que esa es una realidad que no todos conocen. Marcelo Mena, hoy día, este lunes, ayer en realidad comenzó la restricción vehicular justamente aquí en la capital, y hay algunos alcaldes que plantean que sería bueno posponerla o suspenderla, porque esto va a tener un problema en mayor uso de o podría tener mayor uso de locomoción colectiva, y ahí entonces el distanciamiento social lo hace más difícil. ¿Cómo va a ser este trade-off? Sí, o sea, la medida de descontaminación de la restricción vehicular tiene una función, de existir incentivo a la renovación del parque vehicular, y esto está ocurriendo, ya ha ocurrido. Y las medidas sirven en el sentido de que, a pesar de que el invierno pasado, 2019, fue el más seco de la historia de Santiago, nos encontramos con que fue el segundo mejor en registro de episodios críticos. Es decir, a pesar de las malas condiciones de ventilación, hubo una rebaja sustancial con respecto a lo que son las condiciones de Santiago sin las medidas que hemos estado tomando. Entonces, las medidas sirven. ¿Por qué, Marcelo? Porque mira, tiene que ver con que la restricción vehicular en general tiene que ver con que al eximir a los vehículos mayor de 2012 en adelante, la norma que cumplen es mucho más exigente. Si es un vehículo diésel, tiene un filtro de partículas. Si es un vehículo gasolinero, tiene norma Euro 4 o Euro 5. Y eso hace que los vehículos más antiguos, que quizás estuvieron exentos de la restricción vehicular históricamente, se renueven, porque estos que se compraron en los años 90 ya están contaminando 30, 40 veces más en promedio de los que son los más nuevos. Entonces, esa renovación se ha dado. En torno al 50% de los vehículos más antiguos se renovaron, y eso significa que las emisiones estructurales de Santiago han bajado, junto con lo que yo creo que más importantemente, la prohibición del calefactor a leña, que hoy día no solamente ocurre en invierno, sino que durante todo el año. Yo creo que son las medidas más basales que han permitido que los episodios críticos estén en torno a un 65-70% menos de lo que fueron en 2014, cuando no tomábamos medidas por este contaminante material particulado fino. Entonces, los alcaldes tienen razón en el sentido de que es atendible entender de que cuando hay menos actividad, posiblemente uno pueda entender que mayores autos no significan mayormente emisiones. El problema que que se puede encontrar es que hacia adelante, cuando uno quisiera implementar esto, cuando ya empezamos a volver a la normalidad, nos vamos a encontrar con la dificultad de poder echar a andar una restricción vehicular. Entonces, en general, yo creo que en este sentido lo que importa acá es planificar los viajes para poder evitar la exposición. Acá mucha gente está haciendo teletrabajo y puede buscar formas distintas de poder hacer el transporte, no necesariamente usando el automóvil, o en este caso teniendo un automóvil renovado que esté exento a restricción vehicular, 2012 en adelante. Además del teletrabajo, que no todos lo pueden hacer, puede haber una flexibilidad horaria interesante que nos permita utilizar efectivamente más en la locomoción pública, pero de manera más racional y no tan apretujados, ¿no? Sí, o sea, yo de todas maneras yo no estoy acá como diciendo a rajatabla que hay que aplicar esta restricción vehicular, es atendible, sí, como digo, si es que la reducción del flujo es tal que pueda aumentar el flujo sin restricción vehicular. Eso yo creo que es completamente rendible. Pero lo que no hemos encontrado con la paradoja en México y otros lados es que cuando hay este tipo de restricción vehicular o cuando hay menos flujo, la frecuencia de facto de los buses al encontrarse con menos congestión en general es mayor, y por lo tanto, paradojalmente, la cantidad de personas que puede haber en un bus puede ser menor al haberse beneficiado por un menor tiempo de transporte. Entonces yo creo que en este sentido hay que tener en cuenta que hay que ponderar. Hoy día entendemos con claridad de que tenemos un sistema que está frágil de salud y que necesitamos que esté operando bien, y por tanto sumarle más enfermedades respiratorias por contaminación atmosférica es algo que no ayuda a la solución de las personas que están ahí.
Claro, está frágil la capacidad respiratoria de los chilenos, pero también, además, la infraestructura hospitalaria, justamente en materia de enfermedades respiratorias. Entonces, hay que tratar de ayudar al sistema. Sí, ahora ahora que me he dedicado a analizar los datos de lo que nos tocó hacer y lo que se sigue ocurriendo ahora, lo que ha ocurrido es bastante interesante, porque si bien Temuco, por ejemplo, está con una crisis de coronavirus y está con 10 alertas y emergencias ambientales de lo que va del año, la reducción de contaminación que hay registrada en comparación con el año 2013 está en torno al 50%. ¿2013? 50%. Entre el 13 y ahora. A la mitad. Sí, entonces las medidas han servido y lo que nos dice esto es que hay que seguir reforzándolas. Los programas de recambio de calefactores que hace el Ministerio de Medio Ambiente, el revestimiento térmico de vivienda que hace el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, son programas exitosos que generan empleo, actividad económica, y por tanto yo creo que vale la pena seguir pensando ahora cuando hagamos un paquete de reactivación, reforzar esas medidas de recambio de calefactores y de revestimiento térmico de vivienda. Las consultas de urgencia en el sur de Chile, Santiago hasta Coyhaique, se han reducido en torno a un 40% por crisis obstructiva desde el año 2013. Y eso significa entonces que por lo menos sabemos que estamos con contaminación alta, sabemos que los niveles son irrespirables, pero estamos en una posición mucho mejor porque estamos tomando medidas, lo que nos dice que tenemos que seguir profundizando estas medidas adelante. Mencionaste recién los calefactores a leña, que claro, aquí en Santiago van en retirada, habrá uno que otro por ahí, pero no es la norma, ¿no es cierto? En el sur sí. Tú dijiste que había habido un plan de retiro, ¿es eficiente ahora que viene un invierno? ¿Cómo ha avanzado eso en las zonas australes o en las zonas del sur de Chile, donde la leña tradicionalmente ha sido la forma de calentar las casas? Mira, en Coyhaique y en Temuco, donde se han profundizado más los recambios, es donde hemos visto las mayores reducciones. En las comunas en donde el gobierno regional no ha priorizado el recambio de calefactores porque muchas veces lo hace a través de FNDR, la reducción ha sido mucho menor. Entonces, por ejemplo, la reducción de contaminación en Chillán ha estado en torno a un 10%, en Temuco en torno a un 50%, en Coyhaique, si bien fue el año 2016 la ciudad también... Estamos ahí con un problemita técnico con Marcelo Mena. Marcelo, a ver si... Marcelo. Que ha tenido entonces, entonces, ¿qué es lo que ocurre? No, Marcelo, ¿me escuchas? Marcelo, sí. Si es que se cortó un poco, a ver si retomas. Sí. En Coyhaique, ¿cuánto había rebajado? Para que retomes ahí, por favor. Perdón, en 40%. Ya Coyhaique no es la ciudad más contaminada de Latinoamérica, sino que probablemente debe ser Lima u otra que esté en el registro, porque ha tenido estas medidas que han servido. Las personas pueden postular el programa de recambio de calefactores. El Ministerio de Vivienda de Medio Ambiente permite que las personas eligen entre pellet, parafina, algunas veces leña, depende de la región, y es por eso que saca un calefactor sucio, se chatarriza y se reemplaza por este más nuevo, y muchas veces esto se hace en conjunto con un revestimiento térmico de vivienda, y eso hace que la vivienda demande mucho más energía, y al ocurrir eso, la persona gasta menos o lo mismo que estaba gastando antes por la leña. Así que es un ¿Esta reconversión es a gas? Puede ser a gas, parafina o leña, o incluso electricidad. Hemos hecho programas de recambio, lo hago como estoy acostumbrado a hablar como... Me tocó participar en recambio de calefactores en jardines infantiles, en Osorno, por ejemplo, con paneles solares fotovoltaicos y aire acondicionado. Entonces, hemos hecho una reconversión como país de la calefacción en general. Se cerraron muchas fábricas de estufa a leña en Temuco, fueron reemplazadas por estufa a pellet, y nos encontramos con que se ha dinamizado bastante la calefacción, fruto del hecho de que no puedas utilizar estos calefactores a leña si es que hay de mala calidad de aire. Marcelo, por último, antes que se nos eche a perder la comunicación porque ha fallado en los últimos minutos, ¿cómo ves tú, en la óptica medioambiental, lo que ha sucedido con los precios de los combustibles fósiles, del petróleo? ¿Puede ser preocupante porque se pierda impulso en el desarrollo de otros combustibles? Claro, con un petróleo a $100 y tantos que estuvo hace 10 años, era mucho más rentable o mucho más racional empezar a buscar alternativas. Pero cuando el petróleo está en el suelo, a lo mejor eso se puede frenar. ¿Cómo ves tú esa correlación precio-petróleo medio ambiente?
Esto ya ocurrió justo después del Acuerdo de París y la verdad es que con lo que compite el petróleo muchas veces no tiene que ver con la energía eléctrica, entonces a pesar de los bajos precios de petróleo, el carbón sigue siendo mucho más caro que lo que es la energía solar, y es por eso que a nivel global 75% de toda la capacidad instalada nueva del mundo en energía fue energía renovable. Entonces, a pesar de que esta baja de precio, lo que está ocurriendo más bien un ensayo de lo que va a ocurrir en 20, 30 años más cuando la electromovilidad penetre a los niveles que uno se espera y la demanda de petróleo baje, y por tanto nos vamos a encontrar con muchos administradores de pensiones y fondos de pensiones en general que están saliéndose del petróleo y están invirtiendo en renovables, que son una energía que va a durar mucho tiempo. Quemar el petróleo que queda debajo de la tierra no es compatible con un futuro climático seguro, y es por eso que hay que seguir apuntando a combustibles más limpios, en el caso de la electricidad, o en Chile también el hidrógeno verde, que son los pilares fundamentales de lo que va a ser la descarbonización del país estos próximos 30 años. Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, y hoy día, en tiempos de pandemia, los niños no deben dejar de aprender, que duda cabe. WebClass entrega continuidad pedagógica a colegios de Chile, con módulos de planificación, evaluación de aprendizajes, recursos digitales, compromiso parental, aulas virtuales y administración. Más de 1 millón de alumnos asisten hoy virtualmente a clases. WebClass, líder en tecnología educativa. Más información en www.webclass.com. Vamos a la pantalla y revisamos de inmediato el resultado de la pregunta que los invitamos a participar, y tiene que ver con la repitencia. Un planteamiento que hacen estudios de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, que vale la pena darle una mirada. ¿Estás de acuerdo con que ningún alumno repita de curso este año? El 79% está de acuerdo. El 21% cree lo contrario. Ahí está la información. Vamos a 24horas.cl. Ahí tenemos nuestro portal de noticias, informaciones de todo ámbito, pero está encabezada en este momento por los alcaldes de 22 comunas de la región metropolitana, que piden al gobierno decretar cuarentena total en esta región, dado que el 85% de los casos se han dado acá y que hay un brote importante en distintas comunas de esta región. En una de esas, mañana tenemos noticias, no sé si cuarentena total, pero en una de esas, como ya no va a ser solo los martes, tendremos al ministro de Salud, a lo mejor presentando cuarentenas para otras comunas. Bueno, yo creo que hay que estar muy atentos a eso, porque debiera haber más flexibilidad en este caso de aquí en adelante. Vamos a la temperatura. En este momento la región metropolitana tiene cielos despejados y un termómetro que marca 9,9 grados. Para mañana y pasado ocurrirá lo siguiente. Tendremos cielos despejados miércoles y jueves, con máximas probables altas de 29 y 30 grados respectivamente. Y en otras regiones de nuestro país tenemos, por ejemplo, en Vallenar, en región de Atacama, tenemos despejado y máxima 27 grados. Y en la Ligua, región de Valparaíso, tenemos una máxima probable de 30